Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Cancillería ecuatoriana convoca a familiares de ecuatorianos en Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores realizará una reunión con familiares de ciudadanos ecuatorianos que residen en Rusia este jueves. El encuentro se desarrolla desde las 16 horas en la sede de la institución en Quito. Hay preocupación de los padres de familia. La Cancillería confirmó la invitación que circuló en grupos de chats de padres de los compatriotas. Y claro, el tema tiene que ver con la situación que se presenta en Rusia, las convocatorias que hace Vladimir Putin para que se enrolen en Fuerzas Armadas y los temas de la migración a ese país. Ahora existe una preocupación de los padres de familia en torno a lo que ocurre particularmente con estudiantes que viven en Rusia. Vamos a presentar a continuación una entrevista con el coronel Renato González. Él es el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Pero esta vez no vamos a tratar, quizás al final plantearemos algo, pero el tema central de este diálogo no es lo que ocurre con el ISPOL, sino más bien lo que sucede con la Policía Nacional. Una vez que se registró el caso Bernal y otros temas de distinto orden, se ha prendido en el país una ofensiva cuyo afán es provocar o promover, impulsar una reforma a la Policía Nacional, la necesidad de cambios estructurales en la institución policial. Coronel González, bienvenido, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar. ¿Usted es partidario? ¿Usted cree que es necesario generar estos cambios? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés, y por su intermedio un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. La pregunta, si sería de respuesta dicotómica, es sí, y ese creo que es el sentir de la gran, inmensa mayoría de policías ecuatorianos, pero además hay que ser claros que es la propia policía, la no de ahora, de muchos años atrás, que hemos estado insistiendo en estos procesos de reestructuración. Lastimosamente tuvo que llegar una tragedia como lo que se vivió hace pocas semanas para que otros actores, sobre todo del ámbito político, regresen la mirada hacia la institución, lastimosamente con otras intenciones, porque no es que muchos quieren la reestructuración de la policía, muchos darían su vida entera por destruir a la policía, y eso tiene claros intereses, sobre todo del crimen organizado, que busca debilitar a las instituciones básicas del Estado para facilitar sus intereses. Pero en ese sentido, como le decía, la Policía Nacional en su conjunto, de seguro que estamos siempre empeñados en una reestructuración, porque la única constante es el cambio, y además, con la vorágine de todas estas transformaciones de las modalidades delictivas, lo que corresponde es adaptarse, flexibilizarse, lo que denomina Zygmunt Bauman el mundo líquido. Ante ese mundo líquido, lo que corresponde es que las instituciones sean lo más flexibles posible para que también puedan tener capacidades para atender todas estas necesidades crecientes, no solo de seguridad pública, sino sobre todo de seguridad ciudadana y fundamentalmente de lo que se denomina la seguridad integral. Es bueno que ahora se toque este tema porque cae a colación que los mismos detractores de lo que hace pocas semanas o meses reclamaba la Policía Nacional, que era la creación de la universidad, ahora son los más empeñados en hablar de una reestructuración. Y como le digo, no está mal una reestructuración de la Policía Nacional, estamos abiertos a una reestructuración. Se ha dicho por ahí que la policía se opone a que esta reestructuración sea con un acompañamiento de agentes externos, inclusive internacionales. Para nada, para nada. Lo que sí es un desatino es creer que una reestructuración de la Policía Nacional se pueda dar sin el concurso del actor interno. Y es justamente eso lo que le quería preguntar y quisiera que usted desarrolle, aquello que tiene que ver con la autodepuración, que esa es la expresión que se ha utilizado. ¿Usted cree que aquello debe, o sea, estas reformas y esta depuración tiene que surgir de las propias filas de la policía?
hay quienes señalan que esto no es muy adecuado, no es prudente, porque hay muchos oficiales que justamente están señalados, están implicados en hechos de corrupción, en fin. Su apreciación, coronel, si es tan amable. Hay varios ejemplos. Mire, le puedo citar el caso colombiano cuando en la década de los 90 salieron aproximadamente 8.000 policías colombianos en la época del comandante José Rosso Serrano. Podemos citar también el ejemplo peruano cuando tenían 3 instituciones policiales y las fusionaron hace más de unos 3 décadas en una sola institución, que es la actual Policía Nacional de Perú. Podemos citar los propios ejemplos de la Policía Nacional Ecuatoriana, que no de ahora ha entrado en procesos de reestructuración. Recuerde que en el año 2004 la Policía Nacional ya tuvo un primer plan estratégico de modernización orientado hasta el 2014. Lastimosamente, luego por cuestiones políticas fue interrumpido y se tuvo que acoplar a lo que se denominan los planes nacionales de desarrollo. En la actualidad, la Policía Nacional emitió su plan estratégico con visión prospectiva 2030. La visión prospectiva no la tienen muchas instituciones públicas en el país. La Policía Nacional ha dado pasos en ese sentido. No hay que estigmatizar que el detonante de una reestructuración salga desde el ámbito interno. Más bien habría que valorar esa preocupación, esa predisposición y esa actitud a reestructurarse que venga desde el foro interno. Y como le repito nuevamente, no hay tampoco que estigmatizar que la reestructuración sea acompañada, sea dirigida, sea supervisada por entes externos y sobre todo con carácter internacional. Ya me encantaría a mí tener una reestructura de la Policía Nacional con asesoramiento español, con asesoramiento italiano, alemán, de otras latitudes, que nos permita tener en el futuro cercano una institución tan sólida, pero hay que recordar que la reestructuración no solamente debe ser un discurso, sino una práctica constante y que debe abarcar los diferentes procesos. Me refiero a la selección, a la capacitación, a la formación, al entrenamiento y a uno que nunca se preocupan en el país, la desvinculación. Mire, le doy un ejemplo que he podido palpar con mi experiencia ahora en el ISPOL. Al policía también hay que protegerle en el ámbito financiero, pero veo yo un afán desmedido de algunas instituciones financieras en sobreendeudarle al policía. ¿Sabe lo riesgoso que eso es para alguien que realiza esta profesión? Que un policía esté sobreendeudado se convierte en una presa fácil para el crimen organizado. Coronel, estamos conversando con el coronel Renato González, coronel de la policía. Hay un elemento que también escucho y estoy atento a las diversas opiniones que hacen referencia con un tema que debería ser analizado y quizás reconsiderado, que es la militarización de la policía, los temas que tienen que ver con jerarquías, en fin, y con esto que es contrario al principio constitucional, que es la Policía Civil del Ecuador, por favor. A ver, ahí hay que comprender el origen de la Policía Nacional y hay unos ejemplos inclusive similares como Carabineros de Chile. A nosotros nos formó a través de un decreto ejecutivo el señor general Alberto Enríquez Gallo, que además, dicho sea de paso, fue un estadista con una visión que inclusive en su momento, en sus cortos meses de ejercicio gubernamental, dejó instituido el Código de Trabajo, creó el Seguro Social, impulsó inclusive el Código Penal y su mayor creación a nuestro gusto y a nuestro criterio fue la creación de la Escuela de Carabineros del Ecuador. Entonces no podemos nosotros renegar de nuestro origen de las fuerzas militares. Sin embargo, eso no quiere decir que mantengamos una doctrina de carácter militar. Los rangos que se utilizan en la Policía Nacional, no va por ahí la reestructuración. Se hablaba ya hace pocos años de cambiarnos la denominación de comisarios, inspectores o inspectores, no va por ahí, es la doctrina, como le decía, es la formación. Se ha dado pasos, claro que hay mucho que hacer, por eso es que nosotros insistíamos en tener en una universidad de ciencias de seguridad ciudadana, que no iba a ser una universidad exclusiva para la Policía Nacional, sino un ámbito académico donde pueda confluir la sociedad civil para estudiar temas de seguridad y enriquecerse. Porque le doy un ejemplo, mire, la Flaxo sabe muy bien lo que es estudiar la seguridad ciudadana. ¿Cuál es la realidad? A mi criterio, y allá me van a lapidar por lo que voy a decir, pero la Flaxo habla muy bien, pero desde el punto de vista teórico, pero la policía es la que tiene la parte pragmática. ¿Qué mejor sería tener un estamento de esta magnitud donde se puedan conjugar la teoría, que tiene todos estos aditamentos académicos que pueden reformular las nuevas estructuras, mezclado con la experticia de oficiales, de personal policial que viene 20, 30 años laborando en ese sentido? Pero aparte de eso, la reestructuración debe ser integral, pues. ¿De qué nos sirve que se emita una doctrina nueva para la Policía Nacional, pero no le equipemos? Y las herramientas.
Hace varios años está durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Nacional, la ley de inteligencia, la ley de ciberinteligencia. El Ecuador es uno de los pocos países que todavía no suscribe el convenio de Budapest para la lucha contra el crimen organizado. Tenemos que salir de ese COESCOP, y lo hemos dicho ya varias veces. El COESCOP fue emitido la última semana del gobierno antepasado, a mi modo de ver, con mucha mala intención. Nos mezclaron con otras instituciones de orden público, pero que ya se va viendo la particularidad de la Policía Nacional y que no puede estar mezclado con esta tratativa y con este manejo administrativo de estas instituciones. Por ejemplo, debemos retomar un reglamento disciplinario sumamente estricto, que no puede ser la LOCEP. La LOCEP es la ley orgánica para el servidor público, para cualquiera de los servidores públicos, pero en el caso de la Policía Nacional debemos tener parámetros mucho más exigentes y más ágiles. Mire, la Policía Nacional en los últimos 4 años ha separado a sus miembros que han estado involucrados en actos delictivos alrededor de 1.600 efectivos. Pero ¿de qué nos sirve si 250 han regresado con acciones de protección de nuestros jueces? Entonces, ¿en qué queda eso? En impunidad, pero además regresan prevalidos de todos estos beneficios porque hay que pagarles inclusive sus sueldos con retroactivo y tiempo que ni siquiera han trabajado. Pero eso se expone en la Policía Nacional. Así que hay que reforzar, hay que constantemente ser precavidos en mantener estos procesos de depuración interna. Se puede integrar a la sociedad civil efectivamente, lo que se denomina la accountability, que vengan a verificar comisiones, pero comisiones bien intencionadas, ¿no? Que vengan a verificar cómo se dan los procesos de ascenso, cómo se dan las destinaciones, cómo se dan los procesos de selección y de formación. Yo no veo ningún problema en ese sentido. Coronel, el otro tema que quiero que usted nos comente y nos dé su apreciación es lo que tiene que ver o con relación a esto que se llama el espíritu de cuerpo. En un primer momento uno podría tener alguna dificultad frente a este concepto y decir, bueno, ahí se protegen, ahí se solapan, se cubren frente a ciertas cosas. Pero por otro lado, entendiendo un poco, es bueno el espíritu del cuerpo en el sentido de que sirve para llevar adelante campañas ofensivas y tareas. Se requiere tener una brigada, tener un conjunto en que se protejan. ¿Cómo entender este concepto de espíritu de cuerpo, coronel? El concepto positivo de espíritu de cuerpo es precisamente lo que usted acaba de detallar, el generar una sinergia, una fuerza adicional, pero para un bien común. Lastimosamente vive en la sociedad ecuatoriana el estigma de que la Policía Nacional, poco menos que cuando está en un problema algunos de sus miembros, le protegen y le van a facilitar todos los medios para que él salga bien librado. Cuando los que hemos estado en la Policía Nacional le podemos afirmar que es absolutamente todo lo contrario. El ambiente interno de la Policía Nacional es un ambiente permanente de competencia, donde el compañero, si puede evidenciarle alguna irregularidad de su otro compañero, lo va a hacer, porque eso inclusive se puede generar un beneficio de índole de jerarquía. Así que hay que desmitificar. Lastimosamente, todos estos paradigmas es complicado el demostrar que no funcionan con esa dinámica cuando existen varios actores, varios inclusive opinólogos que consideran que conocen a la policía cuando ni siquiera han pisado un cuartel policial, ni siquiera han sido parte, por lo menos, de alguna visita in situ, ¿no? Pero esa es la realidad de la sociedad ecuatoriana. Vemos ahora con asombro el poder inusitado que han generado las redes sociales y que viene desde lo que denominó el militar norteamericano Frank Holtzman las amenazas híbridas, esta capacidad de los actores estatales y no estatales de recurrir a diferentes medios, incluido el factor comunicacional, para gestar un escenario, para ganar una discursiva y para también conseguir sus intereses. Entonces, con todo eso es el escenario social en el que se desenvuelve la Policía Nacional, pero la gente bien formada, la gente coherente, la gente sesuda, sabe que una Policía Nacional fortalecida, equipada, doctrinaria, respetuosa de los derechos humanos, siempre será uno de los factores positivos que tenga el Estado para combatir la arremetida no solo de la criminalidad común, sino sobre todo del crimen organizado, que tiene una infinidad de recursos. Señor coronel, con oportunidad del lamentable acontecimiento del caso Bernal, se han expresado, se han registrado ciertas reacciones, y la que más atención habría que poner, porque puede provocar algunas dificultades, es la del propio presidente de la República, Guillermo Lasso, que ha pedido la posibilidad de la baja
entiendo que alrededor de 300 oficiales de la Policía Nacional. E incluso al comandante general le ha dado un plazo para que ubique, para que se lo aprese al principal implicado, a Cáceres. ¿Esto qué puede estar provocando al interior de la institución, por favor? Mire, yo soy un oficial en servicio activo y la máxima autoridad de mi institución es el presidente de la República. Yo no puedo cuestionar las disposiciones que las emita el primer mandatario, únicamente me corresponde acatarla, como entiendo lo han acatado el resto de servidores policiales. Ahora hay que comprender que las altas jerarquías estamos expuestos a ese tipo de decisiones, así que, mire, fui formado en Chile en el año 93-95 y allá nuestros instructores nos decían, la carrera del policía, el policía que cumpla los parámetros normales es hasta coronel. El generalato es una decisión de otra índole. Así que en ese sentido, yo, lo único que le puedo decir es, el señor presidente constitucional de la República ha dado una disposición. A nosotros, a los oficiales del servicio activo, lo que nos corresponde es cumplir la disposición. Se tomarán las decisiones que se estimen pertinentes en las instancias que se consideren, pero nosotros estamos muy conscientes que la Policía Nacional nos ha dado mucho a lo largo de 30 años, así que también nosotros estamos preparados para ofrendarle a la Policía Nacional en beneficio de la institución, pero sobre todo en un fin común, el beneficio de los ecuatorianos. Lo que no se puede permitir es que existan ataques, desprestigios, inusitados arranques de ira contra la institución, basados en el hecho cometido por un sujeto, por un individuo. Pero pueden ser 2 o 3, pero la institución la componemos 51,000 mujeres y hombres a nivel nacional. Y la gran mayoría, créame Andrés, con suma satisfacción y con orgullo yo le digo, la gran mayoría de policías ecuatorianos es gente esforzada, es gente humilde, es gente que se sacrifica y que llega a tener inclusive un patrimonio modesto, porque para eso nos da el sueldo digno de la Policía Nacional, que siempre habrán y existirán, como en todas las profesiones, como en su profesión también existen, pues, esos que se desvían del camino y que por 3, 4 monedas se venden, eso siempre va a existir, y lo importante es que se impongan las sanciones ejemplarizadoras cuando se detectan esos casos. Y eso es quizás lo principal que exige la ciudadanía, coronel, la necesidad de recuperar la confianza, la credibilidad, pensar en que la policía es la institución que nos protege, ¿no es cierto? Entonces, este episodio del caso Bernal es uno, hay el tema del caso Ispol, hay las denuncias por el tema de los narcogenerales, en fin. Lo ideal sería provocar entonces una transformación sustancial que nos permita tener una policía que nos garantice la seguridad que estamos comentando y que nos dé confianza. Ese es el tema fundamental, coronel. Plenamente de acuerdo, esta puede ser una oportunidad para generar un cisma al interior de la institución, pero la transformación, le reitero una vez más, tiene que venir acompañado de varias aristas y de varias facetas. Si vamos a hablar de transformar a la Policía Nacional, hay que pensar todos los procesos, desde cómo se van a desarrollar los futuros procesos de selección, los de formación, los de capacitación, el entrenamiento constante que requiere el policía para estar en forma y responder de la mejor manera a los procedimientos operativos, el de desvinculación, cómo le preparamos al policía para que se integre luego de su etapa en la institución a unas labores productivas acordes a lo que él aprendió durante 20, 30 años. Pero también hay que ser conscientes y no volver a repetir el error que se han dado 2 oportunidades en los últimos 20 años. Incrementar inusitadamente el pie de fuerza de la Policía Nacional únicamente para tener más policías, porque es algo muy popular, que es muy bien aceptado por la ciudadanía, pero no se pensaron en los procesos de apoyo, es decir, no se pensó en alojamiento, en equipamiento, en uniformes y en algo fundamental, en salud. Los hospitales de la Policía Nacional son de hace 40 años y no se nos ha vuelto a mejorar la capacidad hospitalaria, y ahí vemos nosotros parte de las consecuencias. Así que no hay que tenerle recelo a una reestructuración de la Policía Nacional. Qué bueno que existe un consenso en todos los ecuatorianos que fortalezcamos a nuestra institución policial, porque hoy estoy en servicio activo, pero mañana voy a estar en servicio pasivo y voy a requerir igual de una institución que me garantice niveles adecuados de seguridad ciudadana. Así que todos en este ámbito debemos apoyar a la Policía Nacional. Lo que no podemos permitir es este manoseo, y le insisto una vez más, del crimen organizado, que nos dejemos llevar por los rumores o por las falsas informaciones. Lo que no se ha dicho, por ejemplo, mi estimado Andrés,
es que mi general Giovanni Ponce fue el zar antidrogas del Ecuador de los 2 últimos años, pues, y porque unos desatinados se permitan cuestionarle de que porque firmó un telegrama para que este sujeto que horas después cometió una barbaridad, se le endose por eso responsabilidad, por favor, o por lo menos alguien le reconoció el éxito de haber roto por 2 años la captura nacional de drogas en el país. Ahí usted ve claramente pretensiones del crimen organizado en haber orquestado una campaña de difamación, de desprestigio para un digno oficial como mi general Giovanni Ponce, que ya resulta desde este punto de vista policial una ofrenda que ha hecho la institución por estos lamentables sucesos. Claro, y el sentido común, coronel, alguien se está beneficiando, alguien está lucrando del desprestigio de la policía, alguien está empujando, provocando justamente esta dificultad, porque de ese modo tienen luz verde, camino abierto para sus delitos. Pero también hay un componente político, me parece, coronel, no sé si quiera comentar eso. Pero indudablemente, mi querido Andrés, cuando uno recibió la formación del curso de instructor en Chile en el año 2003, a nosotros nos daban un seminario de introducción a la ciencia política en la Universidad de Chile, y ahí nos explicaban, y nosotros teníamos metido el concepto de que la policía es política y por ende no deberíamos conocer política, cuando es todo lo contrario. La Policía Nacional, se quiera o no, termina siendo un actor que es utilizado políticamente. Lo que debemos comprender dentro de la institución es que somos funcionarios de Estado, no funcionarios de gobierno, y que las responsabilidades del policía van más allá de una disposición superior. Nosotros ya tenemos en la Constitución, por favor revisen, del artículo 158 al 163, nuestros superiores son responsables de las órdenes que se emitan, pero los subalternos somos responsables de cumplirlas siempre y cuando sean legales. Cuando hay un cumplimiento de órdenes ilegales, nos convertimos en autores mediatos o inmediatos de esa acción ilegal. En virtud de eso, claramente hay que estar atentos y como dice la Biblia, por sus actos los conoceréis. Aquí lo que se ha acostumbrado últimamente, y discúlpeme que lo vuelva a reiterar, hay incluso colegas suyos que reciben ingentes cantidades de dinero, que disparan una noticia por dispararla, luego viene esta caja de resonancia montada por los ex Senaín y ahí actúan ya los operadores políticos y empiezan a buscar cuál es la siguiente víctima a la cual atacar. Entonces, de esa manera, siempre uno tiene que ver quién se beneficia por la salida de X, Y o Z persona, quién se beneficia por un ataque atroz, carroñero, dado contra la institución policial. Y sabe, lo más doloroso de todo esto es que dentro de toda esta tragedia de María Belén Bernal, la víctima más invisibilizada por la sociedad ecuatoriana es la más afectada y que es su pequeño hijo. Nadie habla o muy pocos hablan de ese pequeño muchachito Isaac de 13 años que queda en la orfandad. Pero lo que sí se ha aprovechado es para masticar el odio, masticar resentimientos, masticar intereses políticos perversos en contra de la institución, buscando afectar inclusive al propio gobierno y en procura de intereses de esa misma índole que es de carácter político. Coronel, vamos a terminar. Si se registrara en el Ecuador alguna situación compleja, una presencia nacional de enfrentamiento, de movilización, en fin, o si se presentara alguna situación emergente, urgente, ¿usted cree que la policía actual, bajo las condiciones actuales, está en capacidad de responder o está en una situación de desmoralización, de falta de entusiasmo, en fin? ¿Cuál es el espíritu de la policía? Es un poco la pregunta, mi coronel. Bueno, yo no puedo responder cómo estará el estado de ánimo de los 51,000 policías. Yo creo que ni siquiera mi comandante general está en esa capacidad. Yo le puedo manifestar cuál es mi estado de ánimo. Yo estoy muy convencido de que esta es una crisis para la cual nosotros hemos sido formados para dirigirlas, para comandarlas y para sortearlas, porque de eso se trata. La crisis es una oportunidad de crecimiento. En ese sentido, claro que siempre será mucho más productivo y beneficioso tener una policía bien equipada, una policía motivada, una policía prestigiada y reconocida por la comunidad, como ocurrió a raíz de la pandemia. Recuerde usted que la Policía Nacional del Ecuador llegó a tener el 92% de confianza ciudadana, no solo en una encuesta, sino en alrededor de 3 encuestas. Cuando se dan estos ataques
feroces, como le manifiesto, hay que ver a quiénes les podría beneficiar esa potencial afectación a la institución policial. Pero estoy convencido que el policía ecuatoriano, vea, no solo ahora, en el 2019 ya demostró la institución que fue un garante, un soporte para mantener la democracia. En el 2022 lo volvió a hacer, y el actor fundamental que se repitió en las dos circunstancias es el exministro del Interior, mi general Patricio Carrillo Rosero, a quien yo le guardo mucho aprecio, mucha consideración, pero además considero que es un ejemplo porque él afrontó no solo esos eventos, él afrontó en su momento el terremoto de Pedernales, organizó la visita papal, realizó la organización del operativo a Buenos Aires, que es contra la minería ilegal, mire que es otra faceta del crimen organizado. Él fue el que le designó a mi general Ponce a la Dirección Nacional Antinarcóticos en el año 2020, cuando empezaron a darse estas capturas fenomenales de droga. Él también conoce el caso Ispol, fue de los denunciantes iniciales, era el comandante general en esa época, y a él le tocó nuevamente estar a cargo del ministerio en junio del 2022. Así que se prevé siempre en la institución los relevos generacionales, y en el Ispol estamos haciendo lo mismo, estamos ya pensando en quienes vengan después de la administración actual, así que tranquilo, la Policía Nacional Ecuatoriana cuenta, yo a mi modo de ver estoy muy convencido, con el aprecio y la consideración de gran parte de la población ecuatoriana. Algunos se ven manipulados porque de eso se trata en la creación del crimen organizado a través de estas amenazas híbridas, como pueden encontrar en los escritos del colombiano Carlos Galán, cuando él fusiona las amenazas híbridas con la presencia del crimen organizado y cómo son capaces de manipular la opinión pública. Pero en definitiva, yo lo que le puedo decir, Andrés, la Policía Nacional del Ecuador no es una institución improvisada. Llevamos 84 años y estaremos aquí presentes y sostendremos la democracia las veces que sea necesario. Perfecto, coronel. Muchísimas gracias por haber asistido a esta conversación y haber hecho conocer a la población, a nuestra audiencia, su pensamiento respecto a este momento complejo que vive la Policía Nacional, las iniciativas y propuestas para esta reestructuración, reforma o como quiera llamarse, y los desafíos naturalmente que tiene la policía, además de los planteamientos en torno a quienes están atrás o que podrían estar atrás del desprestigio y de generar esta dificultad, esta turbulencia en la institución. Muchísimas gracias al coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. El coronel González es un oficial en servicio activo.